Bueno, acá estamos una vez más, ¿cómo es que se dice? El que no trata no gana, no recuerdo cómo es, pero acá estamos insistiendo una vez más, pido disculpas, parece que ya le agarré la mano. Así que esta es la última conexión que vamos a tener, porque parece que ya le agarré la mano y pido mil disculpas nuevamente a todos aquellos que nos estaban siguiendo en vivo, era un montón de gente y no estábamos pudiendo, yo no estaba pudiendo enganchar, ¿no es cierto? La transmisión. Así que estamos de vuelta en vivo. Voy a tratar de hacer una síntesis de lo que estábamos hablando para ahora sí arrancarlo. Tenemos del otro lado a Noel Navas. Noel está invitado hoy acá para poder tratar el caso de lo que ocurrió con el fallecimiento de Julio Melgar, ¿no es cierto? A ver, vuelvo a repetir, nosotros esperamos el tiempo adecuado, ya ha pasado más de un mes y medio, si no nos equivocamos, desde que ha ocurrido eso, más que nada por una cuestión de respeto. No vamos a estar en esta transmisión con la intención de abrir una cacería de brujas, para nada, esa no es nuestra intención, no es nuestra intención andar apuntando con el dedo diciendo aquel es un hereje, este es un hereje, no, para nada, esa no es nuestra intención. Lo que sí queremos hacer y que yo digo en lo personal, esto es una opinión mía, creo que muchas veces Dios permite ciertas cosas para, entre muchas, conseguir ciertos objetivos, ¿no? Y uno de los objetivos, o creo yo, ¿no es cierto?, de aquellos, de aquella voluntad de Dios que se quiere llevar a cabo, creo, en su iglesia, es que muchas veces nosotros no meditamos acerca de las cosas que creemos, ¿no? Y ciertos golpes que nos da la vida nos permite sentar a meditar verdaderamente en qué es lo que estamos creyendo. Si es compatible nuestra fe con el mundo real, ¿no es cierto? Recuerden de que la verdad es aquello que corresponde con la realidad. Y obviamente dentro de la verdad, dentro del conjunto de la verdad, del grupo de la verdad, entra nuestra doctrina cristiana, nuestra fe cristiana. Si nuestra fe cristiana es verdadera, tiene que ser compatible o tiene que dar una explicación acerca de la realidad. Pero cuando nuestras creencias, nuestras afirmaciones y demás no corresponden con ella, me parece que es un llamado de atención para que todos nos sentemos a meditar acerca de qué es lo que estamos creyendo, ¿no es cierto? Así que esta transmisión tiene como intención poder replantearnos ciertas cosas acerca de cosas que se creen en el ámbito popular de la iglesia y que lamentablemente se está cada vez más popularizando, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el yo profetizo, el yo decreto, el yo declaro la palabra positiva, palabra de fe, lo tomo, etcétera, ¿no es cierto? Ciertas afirmaciones que, como ustedes ya saben, y yo lo he repetido en muchas ocasiones, yo vengo de ese movimiento, yo fui parte de ese movimiento, yo promoví ese movimiento. A mí hace un par de años atrás, 4 o 5 años atrás, me escuchabas en una plataforma y yo andaba decretando, yo andaba declarando, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso te lo conté, Noel, creo que te lo conté, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, sé de qué se trata y también sé los problemas que trae cuando eso que nosotros transmitimos no corresponde con la realidad, no trae respuestas concretas a problemas que los seres humanos atravesamos y que el Evangelio trata de proporcionar una solución, ¿no es cierto? Así que, dado eso, me gustaría plantear esta pregunta y girar en esta transmisión junto con ustedes, los que nos están viendo. Gracias a Dios, muchos ya se han conectado, más de 140 personas en línea. Es girar en torno a esta pregunta. Si las profecías, las declaraciones y los decretos verdaderamente que vinieron por parte de Dios, todas aquellas palabras que se han dado, ¿no es cierto?, sobre la vida de nuestro hermano, vinieron por parte de Dios, ¿por qué es que no se hicieron realidad? ¿Por qué es que no se cumplieron? Y vuelvo a repetir, no estamos señalando con el dedo a nadie, pero sí me parece a mí de que como somos una iglesia y nuestra teología nosotros la construimos, me parece a mí, ¿no es cierto?, en muchos casos. En otros casos está muy bien establecida, pero hay muchos casos que la vamos construyendo mediante la aplicación práctica, la vida, ¿no es cierto?, de la iglesia y demás. Me parece que cuando ocurren cosas puertas hacia adentro de lo que es nuestra fe, de lo que es nuestra comunidad, con nuestros hermanos y demás, y que se ha popularizado tanto el caso que necesita
que necesita ser observado y necesita proporcionarse una respuesta, me parece que amerita ser tratado. ¿Se entiende? Ya sea con Julio o ya sea con quien sea, me parece que estos casos a nosotros nos tienen que ser un llamado de atención para mirar puertas hacia adentro. Así que habiendo dado esa introducción, y les pido perdón nuevamente, y gracias por la paciencia, Noel, perdón, y gracias por la paciencia, estamos de vuelta en vivo. Noel, a ver, ¿qué te parece esto que ocurrió? ¿Cuál es tu punto de vista? Me gustaría que des una introducción. Otra vez, Santiago, gracias por la invitación a tu rincón apologético. Bueno, yo tengo una lectura muy particular en el sentido de que todo lo que los cantantes, pastores, predicadores hicieron a favor de Julio Melgar es, o sea, gran parte de lo que hicieron es digno de que nos pongamos de pie y los ovacionemos, en el sentido de que el hecho de haberlo acompañado a él y a su familia presencialmente, haber viralizado peticiones de oración a favor de él y su familia, haberse involucrado en campañas de recolección de fondos para él y su familia. Todo eso es encomiable, todo eso es digno de que lo alabemos y lo reconozcamos como algo que como cristianos hicieron perfectamente bien. Ahora, eso de un lado, pero no todo lo que se hizo en este proceso estuvo bien. Lo que falló aquí fue la teología sobre el sufrimiento que todos estos cantantes y ministros delataron tener. Y es que para ellos Julio Melgar tenía que sanar sí o sí. Y eso ya te refleja algunas cosas que no están bien en tu cosmovisión acerca de la vida. Por ejemplo, el solo hecho de que ellos le prometieran, Santiago, oye, le prometieron que se iba a sanar. Eso es muy grave. Totalmente. Eso es muy grave porque tú nunca debes de prometerle a un enfermo terminal que va a sanar. Tú no puedes jugar con la expectativa de vida de la gente ni generarle falsas esperanzas para que al final esas promesas no se cumplan. Ahora, ¿en qué iban manifestadas esas promesas? Una vez más, aclaro, Santiago, ellos hicieron perfectamente bien y es digno de nuestros elogios el acompañamiento a la distancia, el acompañamiento presencial, el pedir que se orara por él, la recolección de fondos que se hicieron por él, los eventos que se hicieron por él, eso es fantástico. Pero lo grave de esto es que le prometieron a través de profecías, a través de declaraciones, a través de anuncios, que él se iba a sanar. Y eso es antiético. Eso no se hace. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se atrevieron a hacerlo? Por su mala teología sobre el sufrimiento, Santiago. La Biblia dice, cuando tú estudias el tema del sufrimiento, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú descubres que sí, Dios sana. Amén, Dios sana y debemos orar por los enfermos. Pero una teología completa del sufrimiento no solo te dice que Dios sana, sino también que Dios no sana a veces. O sea, Dios sana, pero no sana a todos. Y eso está reflejado a lo largo de las Escrituras. En ese sentido, el único lado que ellos mostraron en este proceso, desde el inicio, Santiago, desde que se anuncia mundialmente la enfermedad o el padecimiento de Julio Melgar, desde la sala de su casa, desde el inicio hasta el final, solo plantearon la posibilidad que sí o sí sanaría. Pero eso no es acorde a lo que enseñan las Escrituras. Una buena teología del sufrimiento implica que sí, Dios sana, y debemos de creer por la sanidad. Pero a veces Dios no sana y no sabemos por qué. Eso está dentro de los misterios de la voluntad de Dios. Y ellos solo presentaron una cara de la moneda. Y lamentablemente, Santiago, el hecho de que lo hayan hecho a través de profecías fallidas, a través de declaraciones, delató la mala teología del sufrimiento que ellos tienen, pero no solo eso, sino que han abrazado una teología y una doctrina equivocada como la que conocemos
denominada la confesión positiva. Esa Totalmente. tecnología, esa forma de interpretar la vida y de querer obligar a Dios a que sane o que produzca lo que nosotros estamos confesando, es muy grave. No solo, oye Santiago, no solo para Julio cuando estaba en vida y no solo para su familia, sino porque nuestros artistas cristianos son modelos, son Totalmente. referentes, que lo querramos o no son referentes, y ese modus operandi que refleja ese liderazgo cristiano de la farándula cristiana o de la industria cristiana de la música puede o podría ser emulado por el cristiano promedio, pensando que esa es la forma de enfrentar las adversidades de la vida. En ese sentido, esto es lo grave del asunto. Hubo un mal modelaje en cuanto al parte del acompañamiento a nuestro hermano ya fallecido Julio Melgar. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, ya están suscitando algunas preguntas, dudas y demás. Me quiero detener acá en un comentario que acabo de leer, pero no para responderlo ahora, sino para dejarlo acá sobre la mesa, ¿no es cierto? Y dice Danet Chesen León, dice, uno debe declarar en qué casos sí y en qué casos no. Es como que hay ciertas ideas, ¿no es cierto?, que se han popularizado en el ámbito cristiano y que muy pocas veces nos hemos detenido a pensar verdaderamente qué es lo que está pasando, ¿no? A ver, quiero hacer mención a algo, ¿no es cierto? Y yo voy a tocar todo lo que en el blog de Noel Navas, ahora ustedes lo pueden encontrar en Facebook, al trabajo de Noel, ¿no es cierto? Lo encuentran como Noel Navas o también tenés tu blog, Noel, ¿cómo es? Pueden encontrarme en fanpage, busquen mi fanpage como La Aventura de Componer o en mi blog www.laaventuraDeComponer.com. Bien, buenísimo. Entonces, ustedes pueden encontrar que él ya ha detallado este caso y ha dado su punto de vista ya hace varias semanas, ¿no es cierto? En su página web, en su blog, etcétera, ¿no? Y me gustaría detenerme, yo voy a tratar de inquirir, ¿no es cierto?, en lo que él ya ha hecho público. Y mucha gente, a ver, recuerdo algunos de los comentarios que hemos recibido cuando dijimos vamos a tratar este tema, dice, bueno, pero ustedes no saben muy bien cómo es el caso y demás y están juzgando. Quiero decir, Noel, vos lo conocías a Julio. Yo no era amigo de Julio Melgar, no era un amigo cercano, éramos conocidos. La última vez que salimos a tomar un café a través de un amigo en común, uno de mis mejores amigos en vida fue el mejor amigo de Julio Melgar, el mejor amigo salvadoreño. Él me ha autorizado a decir su nombre, él me ha autorizado a revelar cierta información que revelé en mi blog, laaventuraDeComponer.com, en los artículos, 7 artículos que escribí, titulados Julio Melgar, la enfermedad y las voces de sanidad. El pastor Alfredo Maravilla, pastor aquí de un par de iglesias aquí en la ciudad, me invitó. La última vez que nos vimos fue en junio, julio del año pasado. Julio solía venir mucho a El Salvador. Ese día hablamos un par de horas porque salimos a tomar los tres un café, pero nunca le toqué el tema de cómo iba el proceso, excepto que me enteraba a través de lo que sucedía, a través de mi amigo en común con él. Pero con Julio yo lo conocí en 2008 después de una entrevista que hice para mi blog acerca de su forma de componer canciones. A partir de allí nos veíamos en congresos, en eventos, o a veces que mi amigo Alfredo Maravilla me invitaba a estar con él. Yo no fui amigo cercano, pero sí nos conocíamos. Había una relación de amistad a la distancia. Y a ver, más adelante en esta charla quiero tocar algunos temas, ¿no es cierto? Pero yo no sé, muchos de ustedes, ya tenemos más de 200 personas en línea, muchos de ustedes recordarán, porque fue sumamente, a ver, llamativo y también esperanzador para aquellos que quizás no estábamos acompañando ciertos manejos, ¿no es cierto?, que se estaban dando, pero ¿recuerdan aquel pastor que se popularizó en las redes al final de aquel famoso evento, ¿no es cierto?, que parece darle un mensaje completamente distinto al que se estaba suscitando en torno a todo ese último evento? Noel, vos lo conocés a ese pastor. Sí, el pastor Luis Fernando Solares, somos amigos, imagínate, desde 2001. Fernando es pastor de la iglesia La Familia de Dios en la ciudad de Guatemala y somos grandes amigos. Es más, la noche, yo te relaté esto y yo también lo relato en la serie de artículos que yo publiqué en mi blog. La noche que él da esa palabra muy particular para Julio, a la 1 de la mañana, él me está llamando desde Guatemala para contarme lo que había pasado, porque yo solo vi esa noche del 11
de marzo, que hubieron 2 eventos en Guatemala, yo solo estuve pendiente vía internet del primero, del segundo no. Cuando termina el segundo, que en el segundo evento fue la intervención de Fernando Solares, él me llama a la 1 de la mañana, hablamos hasta las 2:30, porque él estaba sorprendido de lo que había hecho. No arrepentido para nada, sino que él me dice, Noel, mira lo que acabo de hacer. Y me contó con lágrimas lo que había pasado y lo tenso y lo nervioso que él se encontraba. Así que sí, ¿no? Fernando y yo somos casi hermanos, ¿eh? Claro, sí, sí. Y a ver, a nosotros que somos gente de afuera, ¿no? Que no sabíamos, no, obviamente, puertas adentro o quizás de manera más cercana qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando Fernando da su intervención, no parecía ser parte de lo que estaba armado. No, o por lo menos eso es lo que uno veía desde acá, ¿no? Como que, y en muchos videos apareció un pastor le dijo tal cosa y demás, ¿no? No parecía para nada estar, y además no iba acorde lo que él transmite a lo que se estaba diciendo, ¿no es cierto? Y esto nos llamó muchísimo la atención, o por lo menos a mí. Recuerdo cuando vi la intervención en este caso, hoy sé que se llama Fernando, ¿no es cierto? El pastor, pero en ese caso dije, wow, mirá ese hombre ahí que se atrevió a decir o a hablar o a aparecer de la forma en la que lo hizo. Fue bastante interesante. ¿Vos cuál fue tu reacción en ese caso, en ese momento, de Noel? De sorpresa, porque, oye, cuando se anuncia la enfermedad a nivel mundial, vía redes sociales, con un Facebook Live en redes sociales, donde aparece Julio Melgar en la sala de su casa junto con 2 cantantes cristianos muy reconocidos anunciando mundialmente la enfermedad. Eso fue diciembre de 2017. A partir de ahí, todo lo que se decía es que se iba a sanar. Todo era, te declaramos sano, te profetizamos, el Señor te dice, pero, cuando suceden esos eventos del 11 de marzo, como contrapunto aparece Fernando Solares insinuándole que podría no suceder eso. Y eso fue lo sorprendente, hablándole de la crisis que experimentó Juan el Bautista. A pesar de tener un futuro ministerial prometedor, sucede algo inesperado como su encarcelamiento y su muerte. Y luego Fernando Solares cita el aguijón de Pablo, y al final Fernando Solares le dice 2 veces, tu propósito es mayor, es más grande que tu vida, entiéndelo, mi amado, le dice. Oye, Santiago, solo los que no entendieron, pero le estaba diciendo que se iba a morir de una forma que era, no estoy diciendo que fue ambiguo, porque no lo fue, sino que le estaba diciendo, oye, puede ser que no te sanes, pero si no pasa eso, tú cumpliste tu propósito en la vida. Pero mucha gente no lo entendió. Prácticamente lo que hizo mi amigo Fernando Solares fue decir algo contrario a todo lo que se había dicho desde 1 año y medio antes que se anunció la enfermedad a todos, y segundo, que en los propios eventos de esa noche del 11 de marzo lo habían declarado. Marco Barrientos lo declaró sano. Muchos de los cantantes también hicieron eso, y Fernando sale como un contrapunto, como una nota disonante, trayendo el equilibrio. Totalmente. Eso, la verdad. Totalmente, no, fue impactante. Y yo recuerdo, chicos, a ver, los que están del otro lado, gracias, ya tenemos casi 290 personas en línea. Yo recuerdo cuando recibí el mensaje de Noel, y Noel me cuenta esto, digo, wow, yo me quedé, recuerdo que le mandé un mensaje sorprendido, asombrado a Noel, porque digo, ahora me encaja todo, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando. Pero Noel, esto parece, y vuelvo a decir, todas mis preguntas van relacionadas a lo que él ya publicó, ¿no es cierto? Noel, pero esto tal y como vos decís, ¿no es cierto? Parece que fue una tendencia desde el comienzo de su proceso y su tratamiento, ¿no es cierto? Porque hay un video muy famoso, que lo pueden ver en redes sociales, donde, a ver,
y cuando hablemos, si en algún momento lo hacemos, ¿no es cierto?, de ciertas personas y los mencionemos con nombre y apellido, no es porque los estamos haciendo una cacería de brujas para nada, vuelvo a recalcar eso por las dudas, ¿no? Esa no es nuestra intención, pero sí porque es de público conocimiento, o sea, ¿quién no sabe qué fue lo que pasó? ¿Se entiende? O sea, no hace falta. Recuerdo de que hay un video que fue el que, si yo no me equivoco, y corregime si esto es así, Noel, el que dio la noticia, por así llamarlo, de lo que estaba pasando con Julio. Y que estaba Marcos, ¿cómo es? Marcos Brunet, ¿no es cierto? Y el cantante de Miel San Marcos. Esto es así, ¿verdad? Claro que sí, Josh Morales, vocalista de Miel San Marcos. Y vos contás en tu blog algo que ocurre en el detrás de cámara de ese video, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuando se anuncia mundialmente a finales de 2017, a través de redes sociales, la enfermedad de Julio, a través de ese Facebook Live, desde la sala de su casa, Julio, Josh Morales, Marcos Brunet, esa reunión se dio, ese anuncio se dio porque Julio mandó a llamar a algunos de sus mejores amigos para contarles la noticia de que lo habían diagnosticado de cáncer. Entonces, mi amigo, Alfredo Maravilla, como te dije, me ha autorizado a decir algunas cosas que rodearon el proceso y que cuento en mis artículos en mi blog. Él estaba allí, es más, él iba a salir en ese video, pero él no quiso salir, él es más sobrio, él no le gusta la plataforma. Entonces, él vio todo lo que se anunció ahí. Prácticamente, le dice, otra vez tú ya clarificaste eso, Santiago, yo quiero clarificarlo también. Yo creo que Marcos Brunet es cristiano y que ama profundamente al Señor. Creo que pocos directores de adoración son tan apasionados como él. Pero él le dijo a Julio Melgar, voy a citar, te vas a rejuvenecer literalmente como el águila. Y le dice, tus órganos, tu sistema digestivo, prácticamente le estaba asegurando que se iba a sanar. Ustedes pueden encontrar el video en YouTube. Cuando termina esa grabación, Julio Melgar se acerca a mi amigo, al pastor Alfredo Maravilla, y le dice, Alfredo, ¿qué piensas? Y Alfredo le dice a Julio, que te vas a morir. Tienes uno de los cánceres más mortales que existen. Tienes que ordenar tu casa y prepararte para lo peor. Ahora que sabemos que te han diagnosticado, estoy parafraseándolo, ¿no? Ahora que sabemos que te vas a morir, vamos a orar por un milagro. Vamos a orar por un milagro. Pero él no le prometió que se iba a sanar. Lo que quiero decirte a través de esta breve anécdota es que no todos le dijeron que se iba a sanar. Lo que salió en las redes sociales o en los medios era todo el mundo augurando una sanidad que nunca ocurrió. Pero Alfredo, el pastor Alfredo Maravilla, fue de los pocos, porque hubo más personas que le dijeron, oye, puede que eso no ocurra. Tienes que prepararte y ordenar tu casa. Pero lo que se transmitió a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, prácticamente era una promesa de sanidad, creo yo que impropiamente, porque tú no puedes garantizarle a alguien que se va a sanar. Ahora, tú dices, o alguien dijera, no, es que si lo dices proféticamente o a través de un don de profecía, bueno, si tú te vas a atrever a decir eso, entonces que se cumpla. Porque si no, si tú dices algo de ese tipo y no se cumple, tú estás violando el 9º mandamiento, no darás falso testimonio. Tú le estás mintiendo a alguien y tú estás jugando con la esperanza de una persona y estás jugando con la esperanza de una familia, y no solo eso, de miles de cristianos que apreciábamos a Julio por su ministerio y por su música, y que le estás generando, si tú estás prometiendo eso que se va a sanar, tú estás generando la expectativa a la gente. Expectativa que se vino al piso, o se empezó a venir al piso, cuando ya Julio en sus últimos meses empieza a quedar desnutrido y a sufrir los efectos más fuertes de las últimas etapas del cáncer. Totalmente, sí, sí. A ver, obviamente yo desde la distancia, ¿no es cierto? Digo,
Ojalá que su familia no haya sido golpeada en la fe y demás. Y eso yo lo dije también en una transmisión que hice hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Pero digo, si esto, y conozco un caso en Chile, en realidad yo no lo conozco de manera directa, conozco a alguien que sí de forma directa conoce este caso y me lo contó, ¿no es cierto? Ocurrió en Chile algo muy, muy parecido, ¿no es cierto? Un profeta de acá, de Argentina, fue a Chile, ¿no es cierto?, a hacer una serie de reuniones y todas esas cosas. Lo estoy resumiendo, ¿no es cierto? Resulta que lo llaman de un hospital, que había una persona, aparte de la iglesia en donde él estaba llevando a cabo estas reuniones, que estaba enferma, que le daban horas de vida nada más. Fue, ¿no es cierto?, ahí en la sala con toda la familia, que muchos de la familia eran no cristianos, ¿no es cierto?, no eran creyentes, y empezaron ahí a profetizar, a declarar, y lo que les dijo este varón, le dice a la familia, quédense tranquilos, que Dios dice que se va a sanar, se va a levantar, esto que lo otro. Resulta que a las pocas horas llega la noticia de que murió. Obviamente la familia que no era creyente fue a pedirle explicaciones, ¿no es cierto? En ese momento donde se mezclan todas las emociones, muchas veces hasta el enojo puede resurgir, y más de personas que no son cristianas, ¿no es cierto? Y se me venía ese caso a la mente, ¿no es cierto? Un caso que sí es cercano a una persona conocida a mí. Y digo, yo desconozco cómo habrá sido el post, ¿no es cierto?, ese caso con la familia Melgar, pero tampoco es ilógico pensar que si en otra familia hubiese ocurrido algo parecido, que aquellos que quedan no se cuestionen ciertas cosas. Imagínate, me imagino los hijos que oían que recibía el padre palabras, ¿no es cierto?, de sanidad, que Dios le prometía, entre comillas, que se iba a sanar, que Dios lo iba a levantar y demás, y después estar velándolo. Yo creo de que obviamente Dios nos cuida a todos, nos guarda a todos y demás, ¿no es cierto? Pero lo más lógico es pensar de que existe una probabilidad que la gente que permanece acá posterior a la partida de la persona que fallece, ¿no es cierto?, atraviese por cierta crisis de fe. Los hijos, niños, etcétera. Entonces es sumamente peligroso este tipo de ideas transmitirlas, ¿no es cierto? Y más por la popularidad que está generándose en el pueblo cristiano. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Opino igual que tú, Santiago. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que lo más grave no fueron las profecías fallidas que brindaron algunos cantantes cristianos, ¿no? Yo creo que esa es la punta del iceberg de todo esto. La masa gigantesca debajo de la superficie del agua es la doctrina errática de la confesión positiva. Yo creo que ese es el problema aquí. Porque la mayoría no fueron profecías, fueron anuncios, declaraciones, decretos, etcétera, confesiones, donde pastores, cantantes, decían, declaramos la sanidad, confesamos la sanidad. Cuando tú escuchas varios de los videos que ya hay en sitios de YouTube compilados, donde aparece una colección de estas confesiones, declaraciones, decretos, anuncios, etcétera, ese es el típico lenguaje de quienes han creído la confesión positiva, una doctrina que aparenta ser cristiana, pero no es cristiana, porque la confesión positiva dice, como doctrina, como andamiaje doctrinal, no estoy hablando de hablar positivo y ser optimistas en la vida, no, eso hay que ser optimistas, hay que ser positivos en la vida y ser gente de fe, pero la confesión positiva es otra cosa. La confesión positiva dice que el ser humano tiene superpoderes sobrenaturales para que con lo que diga, eso que diga acontezca inexorablemente. Tú tienes poderes para hacer material lo inmaterial, posible lo imposible, visible lo invisible. El ser humano tiene superpoderes. Entonces, cuando tú escuchas a muchos de estos ministros orando o acompañando a Julio Melgar, declarando, confesando, es el típico lenguaje de quienes han abrazado la confesión positiva. Entonces, el asunto es este, Santiago, que cuando tú declaras, confiesas, tú estás asegurando, o sea, tú estás prometiéndole a alguien que se va a sanar. Tú no estás diciendo que es por fe, tú no estás diciendo puede ser. No, yo decreto, yo confieso, yo declaro. O sea, yo estoy dando garantías de. El asunto es este, tú ya lo dijiste.
Es muy probable, yo no lo sé eso, que sí haya habido una desilusión de la familia, de la esposa, porque no ocurrió la señal. Puede ser, no lo sabemos, aunque en los videos posteriores en el velorio, en el funeral, se ve una familia muy fortalecida. Pero el asunto es que si los cristianos, vamos a decirlo así, el cristiano promedio imita ese modus operandi de los cantantes cristianos, oye, te vas a llevar muchas decepciones cuando, como tú relataste, esa experiencia de alguien en Chile, te vas a llevar la decepción de que tú no tienes superpoderes en tu boca. La Biblia no dice eso. Y quien lo diga está malinterpretando la escritura. Totalmente. Y cuento una experiencia cercana y si alguien quiere entrar a la aventura de componer.com, yo acabo de publicar un artículo que se llama ¿Por qué soy tan vehemente al denunciar la confesión positiva? Yo tengo una amiga cuya mamá tenía cáncer. Un pastor llega a orar a la casa de mi amiga. Y está mi amiga, su hermana, su mamá postrada en cama. Y este pastor la declaró sana. La pone en pie a la señora con mucha dificultad. Podía ponerse, la pone en pie, la declara sana y él se va declarando y cantando victoria y se sanó, dijo, porque la declaré sana. A la semana se murió. Al día de hoy, la hermana de mi amiga no ha vuelto a la iglesia, porque dice, ¿por qué este pastor dijo lo que dijo? Dijo que mi mamá estaba sana. O sea, te estoy contando una breve anécdota, pero de esa hay un montón de historias. Totalmente. Porque tú le estás prometiendo a alguien que se va a sanar. Tú le estás garantizando a alguien que está sano cuando eso no ha acontecido. Entonces, quienes creen en la confesión positiva, ellos creen que lo que dice se va a cumplir. Pero la Biblia no dice eso por ninguna parte. Y lo que haces es que estás generando expectativas en la gente que no se van a cumplir. Y es más, y si se llegaran a sanar, cosa que sería genial que aconteciera en todos los casos, no es por tus confesiones. Dios sana porque su pueblo clama en oración para que sane y porque en su soberana voluntad Él interviene. Y otras veces, claro, no sana porque Dios tiene otros propósitos. Pero Dios nunca sana por el poder de tus declaraciones. No, eso no aparece en la Escritura y yo sé que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero quienes afirmen tal cosa, sinceramente están malinterpretando las Escrituras y evidenciando que tienen una pésima teología del sufrimiento. Recuerdo, a ver, es interesante que todavía nadie de las personas que públicamente hicieron estas afirmaciones, que salgan a dar algún tipo de no sé, de punto de vista, aclarar ciertas cosas, ¿no es cierto? Además, yo por lo menos, yo me vería en la obligación moral de hacerlo, ¿no es cierto? De por lo menos dar una explicación de qué fue lo que pasó, ¿no? Pero más allá de eso, yo estando dentro de este tipo de círculos, yo promoviéndolo, recuerdo que cuando yo declaraba, profetizaba, decretaba, impartía, llámese como se llame, que es básicamente en la práctica, y ahora voy a entrar en esto, en la práctica es todo lo mismo, pese a que después nosotros digamos que son cosas diferentes, no, en la práctica es todo lo mismo. Ahora, yo recuerdo que cuando yo declaraba, profetizaba sobre alguien, y eso no ocurría, yo no decía me equivoqué. Yo no decía, la verdad es que, no sé, hablé por mi propia cuenta o, no sé, me confundí. No. Yo lo que decía, porque así me habían enseñado, es que la persona no tuvo fe para que eso se vuelva realidad. La fe se vuelve ¿cómo decirlo? El centro de la cuestión, ¿no es cierto? La fe de la persona que recibe cierta palabra es aquella que hace que la cosa ocurra o que no. Y en definitiva, queda todo a la merced de la fe, más que de la voluntad de Dios, ¿no? Yo no sé si vos estás relacionado con este tema. Claro que sí, claro que sí. El asunto es que como el que promete que alguien se va a sanar no puede salir perdiendo, tiene que responsabilizar a alguien. Te cuento otra anécdota. Yo estuve... Ahora, discúlpame, antes. Y el problema está, y esto yo lo dije en el ámbito privado, charlando con amigos, digo, lo que pasa, yo conozco este movimiento, y la única explicación que tiene esta gente para decir que no pasó lo que debería haber pasado es que Julio no tuvo fe. Pero ¿quién se atrevería a decir tal cosa en público? Nadie. ¿Entiendes? Nadie se atrevería a decir eso en público. Pero es la única, es parte de la tesis. Manifestó una gran fe.
¿Cómo? Al contrario, Julio fue un ejemplo de fe. Totalmente, totalmente. Pero, o sea, hay dos opciones nada más. O me equivoqué y eso no vino de Dios, o no tuvo fe dentro de esa teología, te digo. Pero nadie se atrevería a decir eso. Nadie va a hacer eso. Yo estuve en el entierro de un familiar, no tan cercano, pero sí era cerca de la familia, ¿no? Pero no era de mi familia inmediata. Estábamos en el entierro, en el cementerio, pues ya en los actos fúnebres ya finales, y pues, ¿no sabes que hay en un entierro hay un programa, ¿no? Se canta una alabanza, yo no sé, unas palabras, y un pastor pasó de una iglesia creyente en la confesión positiva, pasa a dar unas palabras y oye lo que dice en el propio entierro. Dice, hermanos, bueno, dice varias cosas, pero entre eso dice él, hermanos, queremos decirle que nosotros declaramos la sanidad y creímos que era sano. Y así él no se sanó, habría que ver qué hizo él para que no se sanara. Yo estaba oyendo eso y así, en el propio entierro están responsabilizando al muerto de que se murió. Es una irresponsabilidad eso. Oye, no es eso, no es que no tuviste fe y ni es que el cliente no tuvo fe. Es que la confesión positiva es una falacia. La confesión positiva no funciona. O sea, la confesión positiva no es la forma en que se sanan los enfermos. ¿Quieres que se sanen los enfermos? Clama al Señor por sanidad. No ocurre la sanidad, ve a los médicos. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, validando que nosotros buscáramos la medicina para buscar alivio y recuperación. Ahora, y si vas al médico, pues acompaña el proceso de oración, y eso es tan espiritual como solo orar. El asunto es que como la gente cree que tiene superpoderes sobrenaturales en su boca, dice, te declaro sano, confieso tu sanidad, anunciamos tu sanidad, y eso es prometerle a alguien que va a sanar. Lo grave del asunto del caso de nuestro hermano Julio Melgar es que, uno, era una enfermedad terminal, dos, era una celebridad cristiana. Y todos los que anunciaron, profetizaron, etcétera, quedaron en evidencia. Y si alguien quiere seguir creyendo en la confesión positiva, a pesar de tener un caso notoriamente mundial de que esto no funciona, esa no es la manera de enfrentar las adversidades, no es la manera de enfrentar el sufrimiento, no es la manera de enfrentar las enfermedades. Si alguien quiere seguir creyendo en la confesión positiva, realmente está completamente ciego. Y eso es lo alarmante de este caso de nuestro hermano que atravesó un doloroso proceso, pero que le prometieron que se iba a sanar. Totalmente, sí. Recuerdo hace un tiempo atrás, me parece que nos está mirando mi maestro de apologética, Chris Dupont, me enseñó algo que me quedó pero grabado, y son esas cosas que hasta que parta con el Señor, y no sé posterior a eso si seguirá estando ahí grabado, ¿no es cierto?, en mi memoria. Pero él me dijo algo, me dice, el evangelio tiene que ser aplicable a todo tipo de tiempo, cultura, estatus económico, etcétera, porque el evangelio apunta al problema esencial del hombre, ¿no? Y recuerdo que hace un par de semanas atrás tuve una discusión con una persona, ¿no es cierto?, cristiana, en redes sociales, porque hablaba acerca de que alguien, para ser exitoso en la vida, para alcanzar cierto éxito en la vida, para poder llevar a cabo sus objetivos y demás, tenía que necesariamente tener revelación, ¿no es cierto? Porque la palabra, siendo revelada en la persona, se activa de tal forma que las cosas que no son pasan a ser, ¿no? Yo le decía, y hablaba también acerca de la fe, le digo, si lo que vos decís es cierto, haciendo mención a que la fe y la revelación personal es necesario para que lo que la palabra dice se haga realidad y así poder llegar a ser exitosos en la vida. Si lo que vos decís es cierto, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué hay gente que está padeciendo por causa del evangelio en muchos países, siendo perseguidos, siendo asesinados, exponiendo a sus familias, no teniendo dónde vivir y demás? Que entre paréntesis, eso demuestra que tienen más fe que vos y que yo, y tienen más revelación de lo que dice la palabra que vos y que yo, y mismo así no son personas que consideramos bajo las reglas de este mundo exitosas. ¿Por qué pasa eso? ¿Sabés lo primero que me dijo? Lo único en realidad que me dijo es, pese a que esas personas sufren por causa del evangelio, son personas que carecen de revelación. O sea,
lamentablemente este tipo de ideas, cuando es exprimida, cuando es empujada, cuando es presionada, no le queda más remedio que apelar a lo ridículo. Porque es lo ridículo. Decir que una persona que es perseguida por causa de su evangelio, del evangelio y demás, como tal y como lo vemos que sigue pasando y ocurrió a lo largo de la historia, me parece de que es rozar lo ridículo, es lo ridículo en sí, ¿no? Y lamentablemente ese tipo de mensaje de enseñanza se está popularizando cada vez más en las congregaciones cristianas. ¿Sabes una cosa? Y me gustaría introducirte en este tema también a ver cuál es tu punto de vista. Porque hay un tema, ¿no? Con lo que es la declaración de fe. Recién había gente diciendo, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre profetizar, declarar, decretar, etcétera, ¿no? Y pese a que yo creo que en la práctica es más de lo mismo, son todos sinónimos, ¿no? De una misma creencia y que después se vuelve práctica. Hay gente que después cuando vos te sentás a hablar decís, no, no es lo mismo. Yo me he sentado a hablar con gente y a plantearle, pero sinceramente, che, mirá, o sea, me parece que no es lo mismo. Decretar es distinto, declarar es distinto y profetizar es distinto. Y ahí obviamente comienza toda una explicación. Corramos a un costado esa explicación y lo que quiero hacer mención es a esto. Parecemos muchas veces en la práctica, y perdón que hay algún hermano católico, ¿no es cierto?, acá viendo la transmisión, parecemos católicos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el católico, en su doctrina, dice de que no adora imágenes y no adora a santos. Pero en la práctica ocurre lo contrario. ¿Quién puede negar de que en la práctica las masas católicas no terminan adorando a ciertos santos o ciertas figuras que no terminan siendo parte de la deidad? Eso ocurre lamentablemente en la práctica, aun cuando quizás en la doctrina digan algo completamente distinto. ¿Qué es lo que pasa acá en nuestra comunidad evangélica? En la doctrina, supuestamente, parecen ser cosas distintas, que obviamente no lo son, y ahora vamos a entrar en ese tema, pero parecen ser cosas distintas, pero que en la práctica vos te das cuenta que el uso que se le da a esa acción es exactamente la misma. Cuando dice yo declaro, yo decreto, yo profetizo, están utilizando términos que son distintos, pero que en definitiva los utilizan como sinónimos. Esto, ¿qué te parece a vos? Es todo parte de un andamiaje doctrinal de la confesión positiva. Prácticamente declarar es casi profetizar, o sea, supuestamente Dios declara en el cielo, digamos, tu sanidad, y yo como alguien que tiene el don de profecía, declaro la sanidad. Bueno, vamos a pensar que es así. Entonces la persona tendría que sanarse. Ahora, el asunto es que quienes hicieron esto, sobre nuestro hermano Julio Melgar, no les surtió efecto. Entonces, Dios no declaró nada y ellos declararon presuntuosamente. Santiago, ¿qué es declarar? O sea, declarar sano a alguien es que tú tienes las pruebas fehacientes de que esta persona realmente está sana. Ahora ellos dicen, es que lo hacemos por fe. Está bien, vamos a ser comprensivos. Te declaro sano, pero tú sigues enfermo. Te sigo declarando sano, pero tú sigues estando enfermo. ¿Tú sabías, Santiago? Te lo digo porque esto lo posteé en mi blog, en parte de los artículos donde hablo de este tema. Me asesoré con médico y abogado para preguntarle qué pasaría si un doctor, un médico de profesión, declara sano a un enfermo que sigue estando enfermo. ¿Qué pasaría si este doctor sigue declarando sanos a los enfermos cuando estos siguen enfermos en el lapso de 3, 4 meses y 2, 3, 4 pacientes lo denuncian ante el colegio médico o ante las autoridades? Oye, en cualquier país del mundo lo señalarían de mala praxis y le quitarían la licencia para ejercer la profesión. Lo que sucede en la iglesia cristiana, porque, o sea, tú estás declarando a alguien sano a pesar de que está enfermo, y eso es bien riesgoso. Entonces, en la iglesia cristiana se está declarando sanos a los enfermos por fe, mientras ellos siguen enfermos, y entonces se les está generando esperanzas. Y si alguien, fíjate, si en el gremio médico eso es mala praxis, ¿no es mala praxis en la iglesia cristiana eso? Oye, ahí andan un montón de cantantes y pastores declarando sanos a los enfermos mientras siguen estando enfermos, que si impunes, porque no hay una legislación sobre eso. Si tú vas a declarar sano a alguien, es porque realmente está sano y tienes las pruebas de eso. Porque si tienes las pruebas de eso, de que realmente alguien sanó milagrosamente, vamos, declarémoslo sano. Pero si no está sano,
tú estás haciendo mala praxis, que en el gremio médico es sancionado. Pero si nosotros, como cristianos, o pastores o líderes, que no tenemos estudios en salud, estamos declarando sanos a los enfermos, ¿quién rayos nos creemos? O sea, totalmente. Es muy grave, es una mala praxis y es un modus operandi enfermizo que ha, qué sé yo, contaminado a la iglesia cristiana, y entonces se le están generando esperanzas a mucha gente. La diferencia con el caso de Julio Melgar es que esto fue conocido, pero esto sucede en cada país de Latinoamérica, sino de Europa también, por la mala teología sobre el sufrimiento. En ese sentido, cuando tú declaras algo, supuestamente proféticamente, o declaras a alguien porque tú crees que tus palabras tienen poderes sobrenaturales, o como dice un predicador muy criticado, que hay un milagro en tu boca, cuando tú declaras a alguien sano, sin que esté sano, oye, eso es mentir. No nos engañemos, eso es violar el 9º mandamiento, dar falso testimonio. ¿Por qué? Tú lo dijiste antes, tú al inicio de esta transmisión, tú conceptualizaste que es la verdad, aquello que corresponde a la realidad. Si tú declaras sano a alguien, sigue estando enfermo, eso no corresponde con la realidad, tú estás mintiendo. Por más que digas que es por fe, no es ético hacer eso. Entonces, en este proceso de nuestro hermano Julio Melgar, estuvo lleno, plagado de la gente que lo rodeó, del liderazgo que lo rodeó, que otra vez, que si bien hicieron fantásticamente al acompañarlo afectuosamente, al pedir oración, al donar dinero, fantástico, esto estuvo plagado de procedimientos antiéticos. Nunca le debes de prometer a un enfermo terminal que se va a sanar como ellos hicieron. Y como tú dijiste antes, Santiago. Totalmente, sí, no totalmente. No van a salir a disculparse. Si ellos lo hacen, eso a mí me generaría una gran admiración hacia ellos, porque eso habla de su humildad. Es muy improbable que lo hagan. Ahora, ellos darán cuentas delante de Dios de eso, pero nosotros como cristianos estamos llamados para advertir a la iglesia y decirles, la confesión positiva es una falacia. Esa no es la forma de sanar a los enfermos. Se sana a los enfermos orando al Señor por sanidad y a la vez acompañando todo esto con las avances de la medicina que Dios ha permitido que el mundo descubra para el alivio del ser humano. Como dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, avalando que se pueda apelar a la medicina. Bueno, entonces el asunto es que declarar sano a alguien o confesar o anunciar, etcétera, eso son palabras mayores. Tú le estás prometiendo a alguien y uno debe tener cuidado con ese tipo de lenguaje. Totalmente. Quiero aclarar varias cosas, ¿no es cierto? Primero, ahora hay gente que nos está preguntando, bueno, pero ¿qué hacemos con ciertos pasajes bíblicos que son los típicos pasajes a los que muchas veces se hace alusión, ¿no es cierto?, para este tipo de práctica, ¿no? Ahora vamos a tocar algunos que otros pasajes porque ya estamos avanzados en hora. Gracias, más de 300 personas todo el tiempo conectadas. Parece que mucha gente está compartiendo este video. Por otro lado, hacer una aclaración que, a ver, ya no me canso de hacer esta aclaración. En múltiples ocasiones lo he dicho, ¿no es cierto? Pero me parece que amerita nuevamente. Yo no es que no creo en los milagros, yo creo en milagros, yo creo en un Dios que sigue obrando a través de milagros. O sea que, porque mucha gente si no dice, bueno, no, pero ustedes son cesacionistas. No. Primero que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Pero además tampoco soy cesacionista. Yo no soy cesacionista. Yo soy una especie, muchas veces decimos con Jorge Carrillo, continuista moderado, ¿no es cierto? Porque yo creo todavía en la continuidad de los dones, pero dados ciertos requisitos y cierto contexto, ¿no es cierto? Pero para nada no creo en milagros, no creo en lo sobrenatural, no, bajo ningún punto de vista. Yo presencié lo sobrenatural. Yo he visto milagros, pero impresionantes. He contado experiencias acá tremendas, así que por favor que nadie saque esa conclusión diciendo, bueno, ustedes están criticando esto o están hablando acerca de esto porque no creen. No, para nada. Bajo ningún punto de vista. Por otro lado, es interesante que este tipo de movimientos
son movimientos que se fundamentan en lo espontáneo del espíritu. Este es un lenguaje que para quizás algunos que ya venimos de este tipo de movimientos, nos es algo cotidiano, oírlo, escucharlo, nos es conocido. Para aquellos que quizás no, les suena quizás un poco raro este tipo de término, lenguaje y demás, ¿no? Pero es un movimiento que se fundamenta en lo espontáneo del espíritu, ¿no? En el mover del momento del espíritu, el espíritu hacia dónde va en esta oportunidad y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Y es súper llamativo algo, que si el Espíritu Santo te está impulsando a declarar sanidad sobre alguien, pero que luego esa sanidad no se lleva a cabo, o Dios es bipolar, o eso que vos consideraste que era el espíritu, no era el espíritu, o hay que poner en tela de juicio qué espíritu es. ¿Se entiende? Porque me parece a mí que, a ver, hay ciertas leyes de la lógica que muchas veces tendríamos que empezar a utilizar, ¿no es cierto? Y acá hay una ley de la lógica que es la del medio excluido, ¿no es cierto? Que, a ver, chicos, acá no hay términos medios, o es una cosa o es la otra, ¿se entiende? La ley de la no contradicción. Entonces, es algo que yo he cometido también miles de veces, errores, pero yo tengo son más los errores que los aciertos que tengo para contar. Pero es un movimiento que se caracteriza por eso. Bueno, yo siento por parte de Dios decirte tal cosa. El problema es cuando eso que sentís por parte de Dios que tenés que declarar no ocurre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que Dios vuelva atrás con lo que Él declaró públicamente? ¿Dios se volvería atrás con lo que Él declara públicamente que va a ocurrir? Me parece que pensar de esa manera es pensar antibíblico. Es un pensamiento antibíblico, quiero decir. ¿Vos qué opinas, Noel? No, pues cuando hablas en nombre de Dios para alguien que afirma tener un don de profecía, por ejemplo, o aún que no crea tenerlo, pero crea tener superpoderes en su boca para sanar a los enfermos con sus confesiones, cuando tú declaras, confiesas una sanidad sobre alguien y eso no ocurre, tú dijiste eso en el nombre de Dios. Así que aquí no solo estamos hablando, Santiago, de que se violó el noveno mandamiento de los 10 mandamientos, no darás falso testimonio al decir algo que no se cumplió, al mentir, sino que también se viola el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso es bien grave, hermano. Eso es bien grave porque tú no puedes andar allá por todo el mundo declarando sanos a los enfermos mientras siguen enfermos, como si nada, en el nombre de Dios, como si nada. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y nosotros debemos de tener temor de Dios, tener reverencia por su nombre para no andar asegurándole a la gente cosas en el nombre, que es sobre todo nombre, y asegurando cosas que no se cumplen o no suceden. Eso es bien grave, pero lamentablemente la confesión positiva ha producido una generación de cristianos ligeros para usar el nombre de Dios y andan declarando sanos a todo el mundo. ¿Ves que es por fe? Sí, totalmente. Declarar es porque tú tienes pruebas de que esa persona realmente ha sanado. Tú no puedes andar declarando sin más. Ahora, tú puedes declarar, o sea, no es que sea malo declarar, pero cuando lo haces, vamos a decirlo así, cuando tú declaras, estás orando a solas o estás orando en público, en una reunión de la iglesia, tú puedes declarar, pero como forma de recordarte a ti mismo las promesas de Dios, de que Él va a obrar o de que Él va a hacer, al estilo del salmista en el Salmo 103. ¿Recuerdas? Es que a su vez eso genera, o sea, eso genera fe hasta también en los círculos cristianos. Declarar la palabra de Dios escrita no es que necesariamente algo va a corresponder con eso que estamos hablando, pero sí genera fe y esperanza en que Dios es capaz de, ¿se entiende? Entonces, declarar de esa manera como modo de recordarte las promesas de Dios está bien, pero otra cosa es declarar porque yo creo que por lo que yo estoy declarando, eso inexorablemente ocurrirá por el poder que yo tengo en mis palabras, como dice un pastor muy criticado, porque hay un milagro en mi boca. No, esa forma de declarar no es bíblica. Si tú lo haces al estilo del salmista del Salmo 103, bendice alma mía el Señor, que Él se está hablando, Él está declarando y dice, Él es el que perdona tus pecados, es el que te corona de misericordia, es el que saca del hoyo tu vida. Tú estás declarando las obras de Dios, las promesas de Dios, y eso genera fe en ti o en quienes te escuchan orar. Pero declarar o confesar al estilo de la confesión positiva es creer que yo tengo superpoderes
para que eso ocurra por el poder de mis confesiones. Y ahí está la línea divisoria entre el bien y el mal en cuanto a confesar, declarar o anunciar ciertas cosas. Bien, bien, sí, totalmente. En estos breves minutos que nos quedan, y gracias a todos, tenemos casi 300 personas en vivo, un montón de gente. La verdad es que nos quedamos un poco cortos de tiempo. Pero me gustaría tocar algunos de los textos más utilizados en este tipo de movimientos, ¿no? Como para sostener este tipo de creencias, ¿no? Y yo recuerdo que hay un pasaje que es por excelencia el utilizado, ¿no? Hay muchos otros que también son muy, muy populares, pero hay uno que es por excelencia. Y es el famoso de Isaías, ¿no? Que dice, por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, yo recuerdo que en aquel momento interpretaba que la crucifixión de Cristo, la sangre de Cristo derramada, producía una sanidad literal en mi cuerpo en todo tipo de padecimiento que pueda yo vivir. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a una interpretación de este pasaje, Noel? Y después voy a decir algo breve también con respecto a esto. Bueno, que es una palabra muy particular que aparece en Isaías 53, pero que se refiere al ministerio sanador del Señor Jesucristo. Porque si alguien se va a Mateo capítulo 8, aquí lo estoy buscando con otra computadora aquí en la parte. Si alguien se va a Mateo capítulo 8, versos 14 al 17, cuando Jesús andaba por las aldeas sanando, Mateo dice, fíjate, dice, esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que ese texto ya se estaba cumpliendo durante la vida de Jesús. Claro, la sanidad es una promesa bíblica y es algo que podemos clamar al Señor pidiéndole que nos la conceda. Pero que aparezca esa promesa no significa que es como algunos enseñan que la sanidad divina es un derecho divino al que está obligado Dios a concederle a los hijos de Dios. Dios sana, amén, pero no sana a todos. Tú lo ves en Juan capítulo 5, cuando Jesús está en el estanque de Betesda, solo sanó a un paralítico, a todos los demás los dejó enfermos, no sabemos por qué, pero solo sanó a uno. Dios sana, pero por algún motivo no sana a todos, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y Él tiene propósitos que ejecutar sobre nuestra vida, nuestra familia y nuestras ciudades. Ahora, el asunto es que cuando tú estudias el Nuevo Testamento, Santiago, cuando tú ves las cartas de Pablo, por ejemplo, tú no ves a él apelando a esa promesa de sanidad para decir que Dios está obligado a que nosotros a que nos sane y que permanezcamos continuamente sanos. Porque hay amigos de él, te voy a dar solo las citas, te las voy a mencionar, hay amigos suyos, el propio Pablo, ¿no? Tenía un aguijón que la mayoría de teólogos coinciden que era una falencia física. Él no dijo, por sus llagas fui sanado y me declaró sano. Él no, ese modus operandi que popularizó Gigi Ávila en los 70s y 80s, alguna gente lo ha tomado como una fórmula de que no, es que esa es la forma de que nos sanamos. Pero tú ves en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a Pablo hablando de sus enfermedades, pero no diciendo que, y como derecho divino soy sano porque por su llaga fui sanado. No, él permanecía enfermo. En Gálatas 4, 13 al 14, habla de que por causa de una enfermedad del cuerpo, él predicó el evangelio a los Gálatas. Cuando habla de su amigo Epafrodito, dice que él estuvo enfermo y a punto de morir. Eso está al final de Filipenses capítulo 2. No dice, pero por sus llagas fue sanado. No, dice, estuvo a punto de morir. O sea, los apóstoles no usaron ese texto como garantía para asegurarle a los demás que se iban a sanar. Lo mismo pasa con Timoteo, en Timoteo 5:23, 1 Timoteo 5:23, le dice, por tus frecuentes enfermedades, ¿te acuerdas? Tómate una copita de vino, ¿no? Sí. Pero no le dice, cancela, decreta, declara tu sanidad. No, porque por sus llagas fuimos sanados. No, le dice, por tus múltiples enfermedades, hey, tómate una copita de vino, ¿no? O también cuando dice en 2 Timoteo 4:20, y termino la respuesta así, cuando habla sobre Trófimo, dice, lo dejé en Mileto, enfermo. ¿Por qué no dijo, no, pero me fui de Mileto y como por sus llagas fui sanado, lo dejé sano? No, dice, lo dejó enfermo. O sea, ese modus operandi
que apela a Isaías 53 no fue el modus operandi de los cristianos del primer siglo ni de todas estas generaciones. Totalmente. Otra vez, tú quieres que Dios te sane, ora por sanidad. Amén, oremos. Para eso dice Santiago 5:14 que busquemos a los ancianos y oremos por los enfermos. Pero no significa que Dios obligatoriamente te deba de sanar, apelando a Isaías 53, porque Dios sana, sí, pero a veces Él tiene otros propósitos y debemos ser respetuosos de que Él es más grande y Él tiene pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Totalmente, así es. También decir, ¿no es cierto? Como muchos acá ya lo están exponiendo, cuando Isaías 53 habla de la sanidad, ¿no es cierto? Voy a leer el pasaje, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él está, acá particularmente Isaías, está haciendo una referencia a la vida humana que cargó Jesús con todas las implicancias de lo que el humano tiene que sufrir por causa del pecado. O sea, se hizo igual a nosotros. A eso se está refiriendo Isaías. Y sigue, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el texto está haciendo referencia a la sanidad espiritual, al alma, al problema del pecado y sus consecuencias en el alma. A eso se está refiriendo el pasaje de Isaías. El pasaje de Isaías no nos está prometiendo una sanidad física, tal y como lo dijo Noel. Nosotros tenemos que, al leer la Biblia, ser conscientes que la Biblia tiene un solo autor, por así llamarlo, ¿no es cierto? Un autor intelectual, que es Dios, que luego, por medio de la inspiración a diferentes autores en diferentes épocas, ha comunicado verdades que se han transmitido quizás de forma distinta, pero que en esencia son la misma. Y que deben ser coherentes. Esto es algo que solo la Biblia guarda, ¿no es cierto? Que en alrededor de 1200 años de escritura en todo lo que tiene que ver con el Antiguo y Nuevo Testamento, la coherencia que guarda el mensaje bíblico es impresionante. Y esto es una clara evidencia de que tan solo tiene un autor intelectual, porque si hubiese sido escrito por varios autores e inspirado por causa de su propia inspiración, ¿no es cierto?, veríamos contradicciones en el mensaje bíblico, pero no lo hay. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un pasaje como este, ¿no es cierto? Y luego nos encontramos con pasajes como los que acaba de decir Noel, y encontramos cierta contradicción, porque en uno me está diciendo que voy a ser sanado de todos mis padecimientos literales en el cuerpo y demás por causa de lo que pasó en la cruz, pero en otros veo con que Dios no los sana por alguna misteriosa razón. Parece ser una inconsistencia, no guarda el criterio de coherencia la Biblia en este caso, y claramente si creemos de que la Biblia es inspirada por Dios, esto no puede ser posible. Así que tendremos que interpretar la Biblia de la forma correcta, mediante todo lo que la Biblia dice, y no tan solo agarrar un pasaje sesgado y tratar de ajustarlo a mi propia intención, que obvio, la intención es buena, pero no quiere decir de que sea verdadera, ¿no es cierto?, de que esa interpretación sea verdadera. No, y sabes que también, Santiago, que es que, mira, si algo pudiéramos dejar en el corazón de quienes nos escuchan, o de quienes van a acceder a esta conversación entre tú y yo, es que estudien el tema de la salud y enfermedad a la luz de las Escrituras. Lo que tú vas a descubrir al estudiarla, canónicamente se dice, o haciendo teología bíblica de este tema, voy a repetir algo que ya dije antes: Dios sana, amén, pero no sana a todos, no lo sabemos por qué, y vamos a tener respuesta hasta que lleguemos a la eternidad. El asunto es que si tú no tienes una buena teología del sufrimiento, cuando la vida y las creencias choquen, tú te vas a llevar grandes desilusiones. Este caso de que pasó con nuestro hermano Julio Melgar ha delatado la mala teología de nuestros líderes cristianos o líderes cristianos de renombre. El hecho de que ellos crean lo que creen no significa que sea bíblico. Debemos de ser cristianos bíblicos, ir a las Escrituras y repensar lo que hemos creído sobre, bueno, esto de las confesiones, porque no funcionaron. ¿Cuánta gente no declaró y confesó y no sanó?
Porque la confesión positiva es una falacia, es un error doctrinal que han abrazado millones de cristianos que si no corrigen, si no tienen una buena teología sobre el sufrimiento, Santiago, una buena teología, cuando tú enfrentes una adversidad, va a jugar a tu favor. Y si tú tienes una mala teología sobre el sufrimiento, eso va a jugar en tu contra. Podrías desilusionarte de Dios, del cristianismo, incluso apostatar de la fe, porque como Dios no hizo lo que prometió, pero no es que Él no te ha prometido algunas cosas que tú crees que te ha prometido, simplemente que tú has creído mal algunas cosas que la Biblia enseña, en este caso del tema del sufrimiento. Es tan importante abrazar una buena teología sobre el sufrimiento que si tú no la abrazas, eso va a jugar en tu contra y te vas a llevar grandes desilusiones. Y si sigues creyendo en la confesión positiva, le vas a causar desilusión a mucha gente. Dios sana, amén, pero no sana a todos. No sabemos por qué. Y por eso no deja de ser Dios bueno y no por eso deja de ser Señor y digno de nuestra adoración. Simplemente que Dios tiene propósitos más altos que nuestros propósitos. Dios tiene, por eso cuando hay gente que enferma, por más que ayuna, no sana. No sabemos por qué sucede eso, pero Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo amoroso a pesar de que enfrentemos tribulaciones y sufrimientos. En ese sentido, yo motivaría a quienes nos escuchan a que repiensen este tema. Repiensen este tema, lo que hicieron los cantantes y los predicadores al confesar, declarar que a todas luces no funcionó, no es el modus operandi de un verdadero cristiano bíblico. Yo no estoy diciendo que ellos no sean cristianos, yo creo que son cristianos que aman a Dios y que quieren hacer las cosas bien. Lo que yo creo es que son cristianos que están confundidos. Y lamentablemente, como casi nadie, yo creo que tú y yo, y bueno, algunos contados casos más, hemos estado denunciando esta mala teología. Si la gente no corrige eso, se va a estrellar contra la pared, se va a llevar grandes desilusiones. Es muy importante abrazar una buena teología sobre la salud y enfermedad. Totalmente, totalmente. Bueno, habiendo ya pasado 1 hora de transmisión, te agradezco por toda la paciencia que has tenido, porque la verdad es que hemos tenido inconvenientes, pero creo que ha valido la pena. Sí. Así que mil gracias, Noel, por haber estado acá y espero que no sea la última vez. Gracias, Santiago. Quiero motivar a quienes nos escuchan a que entren a mi blog. Yo abordo temas ahí sobre la música cristiana, sobre temas de adoración. Ahorita, debido a la serie Julio Melgar, la enfermedad y la posible sanidad que publiqué hace alrededor de 3 semanas, estoy desarrollando una serie sobre la confesión positiva. Ahorita esta semana publiqué 2 artículos que se llaman La pobre hermenéutica de la confesión positiva, que sigue la próxima semana. Y creo que pueden ser buenos recursos para que comprendan algunos pasajes de la Escritura, el tema de la salud y enfermedad, y que podrían ayudarles. Ojalá estos contenidos pudieran llegar a más personas, porque otra vez, como tú dices, todo esto, tú lo dijiste antes, Santiago, este evento muy conocido en todo el continente de la muerte de Julio Melgar y todo el proceso doloroso que pasó y todo lo que sucedió alrededor, es una advertencia para la iglesia, para que sepan, sí, hay que acompañar afectuosamente al sufriente, sí, hay que orar apasionadamente por los sufrientes, sí, hay que apoyarlos económicamente, porque eso los cantantes y predicadores merecen nuestra ovación y nuestro aplauso. Pero no, la gente no se sana confesando, declarando, decretando, anunciando, estableciendo y todo este típico lenguaje que no es bíblico, que no ha sido característico de las escrituras o del cristianismo histórico, sino que se ha popularizado en los últimos 20, 30 años en Latinoamérica y que está haciendo o causando mucha desilusión a familias, como algunas anécdotas que ya contamos tú y yo en esta transmisión, al prometerle cosas a la gente que no se cumplen. Es que esa no es la forma de enfrentar las adversidades, las enfermedades, el sufrimiento. Se enfrenta en oración, se enfrenta con nuestra familia, se enfrenta con una comunidad cristiana, se enfrenta clamando al Señor, se enfrenta abocándose a los recursos médicos para causar alivio, se enfrenta así. Si sucede la sanidad, gloria a Dios. Si no sucede, Dios tiene otros propósitos que muy seguramente los conoceremos hasta la eternidad.
Totalmente, totalmente. Gracias, Noel. Gracias a todos los que tuvieron paciencia y están ahí conectados del otro lado. Gracias por el respeto. Espero de que esta transmisión haya sido de edificación para muchos de ustedes, los que están del otro lado. Les recuerdo que el día martes, 9 de la noche, por este mismo espacio en Rincón Apologético, vamos a tener el tan esperado debate con Danan. Va a ser deísmo y cristianismo. ¿Cuál de los dos es la opción viable para vivir, ¿no es cierto? Así que los espero de que me estén ahí haciendo el aguante. Y Noel, muchas gracias de vuelta. Lo pueden encontrar el trabajo de Noel en La Aventura de Componer, ¿no es cierto? Ese es tu página y tu blog personal, ¿verdad? Sí, Santiago, gracias por la invitación y cualquier cosa está para servirte. Muchas gracias. Y bueno, les recuerdo, martes 9 de la noche, el debate con Danan por acá, por Rincón Apologético. Muchas gracias a todos por la paciencia que han tenido. Y nada, estamos acá siempre para servirles. Nos vemos. Será hasta la próxima. Chau, chau.